Sean bienvenidos a este video donde abordaremos las etapas y procedimientos del análisis cualitativo del componente de taller de investigación 2, que será abordado por los maestrantes Adriana Mendoza, Valeria Cortés, Karen Sevilla, Susana García y Joaquín Martínez. Características del diseño cualitativo. La apertura alude a la posibilidad de incluir nuevos elementos dentro del diseño, en función de los hallazgos derivados de los análisis de datos realizados durante el propio proceso de recolección de información. Esto implicará, por ejemplo, hacer muestreos adicionales a lo ya previsto, incluir preguntas nuevas a la ya formulada, etc. La flexibilidad se refiere a la posibilidad de modificar lo ya previsto en el diseño inicial, en cuanto al volumen y calidad de la información, así como los medios para obtenerla. Por ejemplo, hacer más o menos entrevistas según tengamos mucha o poca información. La sensibilidad se refiere a la posibilidad de modificar el diseño inicial partiendo de las características que se hallen en contacto efectivo con los informantes o con la dinámica de la realidad objeto del análisis. Y por último, la referencialidad. Esta engloba todas las características anteriores y se refiere a la naturaleza indicativa u orientadora del diseño inicial en su conjunto. Esto por contraposición al diseño de tipo cualitativo. El análisis de contenido será iterativo, interpretativo, de consenso y saturación. Para el análisis, Taylor y Botman proponen un enfoque de análisis en progreso, el cual consta de 3 fases. La fase de descubrimiento consiste en buscar temas examinando los datos de todos los modos posibles. Aquí realizaremos acciones como leer repetidamente los datos, seguir las pistas de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas, buscar temas emergentes, desarrollar conceptos y proposiciones teóricas y leer el material bibliográfico. La fase de codificación es la reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones. Acá desarrollaremos categorías de codificación. Codificaremos todos los datos. Separaremos los datos pertenecientes a diversas categorías de codificación. Examinaremos los datos que no se han considerado. Y por último, la fase de relativización de los datos, que consiste en interpretar los datos en el contexto que fueron recogidos. Huberman y Miles proponen 3 subprocesos vinculados entre sí para realizar el análisis. La reducción de datos, orientada a su selección y condensación, se realiza bien anticipadamente o una vez recolectados mediante la elaboración de resúmenes, codificaciones, relación de temas, clasificaciones, etc. 2. La presentación de datos, orientada a facilitar la mirada reflexiva del investigador a través de presentaciones concentradas. Y por último, la elaboración y verificación de conclusiones, en la que se utilizan una serie de tácticas para extraer significados de los datos, como pueden ser la comparación-contraste, el señalamiento de patrones y temas, la triangulación, la búsqueda de casos negativos, etc. Las palabras forman textos vivos y dinámicos. Hay 2 formas de adentrarse en un texto: el discurso y el contenido. El análisis de discurso se refiere a un conjunto de métodos y procedimientos de análisis de documentos que ponen énfasis en el sentido del texto. Establece 2 grados de complejidad, descriptivo e inferencial, y recurre a técnicas de análisis tanto cuantitativas como cualitativas. Distingue 3 tipos de análisis: el sintáctico, que se interesa por la morfología del texto; el semántico, que busca el sentido de las palabras; y el pragmático, que pretende descubrir las circunstancias en las que la comunicación tiene lugar. El análisis de discurso pretende formular teorías sobre las 3 dimensiones que lo componen:
el uso del lenguaje, que son las estructuras del texto y la conversación, la comunicación de creencias, que es la cognición, y la interacción en las situaciones de índole social. El análisis de discurso se muestra como el referente idóneo para estudiar las instituciones sociales y políticas, las organizaciones, las relaciones de grupo, estructura, proceso, rutinas y muchos otros fenómenos en sus manifestaciones más concretas. Pasos para el procesamiento de datos. Para la organización de datos disponibles se inicia con etapas de acopio de la información descriptiva, segmentada en categorías descriptivas que permiten una reagrupación a partir de la interrelación de las categorías descriptivas identificadas y a la construcción de categorías de segundo orden. Para el almacenamiento de datos se hará en concordancia con el tipo de recolección de información que se hubiese adoptado. Para el caso de las entrevistas, ya sean individuales o grupales, es necesario contar con un sistema de almacenamiento que permita recoger las transcripciones de las grabaciones realizadas. La digitación debe realizarse a la manera de un archivo plano. Asimismo, se debe emplear una letra estándar u homogénea en todos los textos transcritos. Para la reducción, preparación y análisis de datos de tipo cualitativo, ya sea manualmente y mediante la ayuda de un software, nos referiremos al procesamiento de los datos recolectados a través de distintos medios que serán abordados a continuación. El archivo y reducción de los datos de las entrevistas y las notas de campo. Un primer aspecto del procesamiento de la información tiene que ver con la organización de los datos disponibles. Etapas de organización. Una primera meramente descriptiva, donde se hace acopio de toda la información obtenida de una manera bastante textual. Una segunda en la que se segmenta ese conjunto inicial de datos a partir de unas categorías descriptivas que han emergido de los mismos y que permiten una reagrupación y una lectura distinta de esos mismos datos. Una tercera en la cual, a partir de la interrelación de las categorías descriptivas identificadas y la construcción de categorías de segundo orden o axiales, se estructura la presentación sintética y conceptualizada de los datos. La progresión del primer tipo de táctica avanza desde la simple descripción hasta la explicación, desde lo concreto hasta lo más conceptual y abstracto. Las del segundo tipo parten desde el chequeo de la representatividad hasta la obtención de la retroalimentación de los informantes. Algunos autores como Huberman y Miles en 1994 enuncian 13 tácticas que ellos denominan de generación de significación en contraposición o igual número orientadas a la prueba o confirmación de hallazgo. Tácticas para generar significación. Identificación de patrones y temas. Supone adelantar un rastreo sistemático de temas que se repiten, un análisis de causas y explicaciones, un examen de las relaciones interpersonales consideradas y la elaboración o uso de constructos teóricos. El empleo de esta táctica puede ser productivo cuando el número de situaciones y datos es significativo. Identificación y examen del nivel de plausibilidad de los hallazgos. Conduce a la construcción de una impresión inicial que resultará útil para orientar en sus primeras etapas el análisis. La plausibilidad, en este sentido, es una suerte de indicador que delinea la atención del analista hacia una conclusión que parece razonable, pero necesita una revisión más completa y rigurosa de sus bases de sustentación. Agrupación. Es un proceso de categorización y de ordenamiento reiterativo o repetitivo de cosas, eventos, actores, procesos, escenarios y situaciones dentro de unas categorías determinadas. Un medio práctico para aplicar este procedimiento de categorización por atributos consiste en la elaboración de una matriz de ubicación de aspecto de análisis,
según sus atributos y será posible identificar familias de situaciones. Cada familia se define entonces por compartir el mismo conjunto de atributos críticos. Establecimiento de metáforas. Representa un instrumento que permite reducir los datos tomando algunas particularidades y haciendo una generalización simple de ellos. El empleo de metáforas encierra ciertos riesgos, tales como la posibilidad de que distraigan el foco de trabajo. El uso de las metáforas facilita la identificación de un cierre o una extensión del espacio semántico cultural que debe explorar un etnógrafo. Conteo. Es la operación que sirve de base al proceso de identificar patrones. Esta estrategia puede ser útil en tres situaciones. Ver rápidamente qué se tiene en un cúmulo de datos. Verificar una intuición o hipótesis tentativa. Proteger honestamente en el análisis frente a algún sesgo. Realización de contrastes y comparaciones. Es una técnica que sirve para clasificar y ordenar las ideas. Con este método se agruparán las ideas por comparación y contrastes. La comparación muestra semejanzas y contrasta las diferencias. Por tanto, este método tiene el propósito de realizarlo a través de la codificación y luego analizarlo, donde se genera una teoría sistemática. Debe estar ligado al muestreo teórico, ya sea para tomar o recoger nuevos datos o para trabajar sobre datos previamente recogidos o compilados. Esto se lleva a cabo mediante 4 etapas: comparación de incidentes aplicables a cada categoría, integración de las categorías y sus propiedades, delimitación de la teoría, escritura de la teoría. División de variables. Este método es utilizado cuando los esquemas de codificación apenas se están desarrollando o se están elaborando. De igual forma, cuando se desarrollan los formatos de matriz, las divisiones de variables permiten identificar las diferencias. Las tácticas que nosotros podemos llevar a cabo es la factorización o descomposición en factores, identificación de las relaciones entre variables y el hallazgo de variables intervinientes. Inmersión de casos particulares en un caso general. En este método se involucra una comparación constante donde se denotan comportamientos más específicos, tales como la discusión, el argumentar, rehusar, ofrecer y conciliar. La factorización es un modelo estadístico, una técnica estadística que representa las relaciones entre un conjunto de variables que se miden a través de un pequeño número de variables usualmente hipotéticas. Cuando se descubre un patrón que agrupa segmentos de datos en un conjunto más pequeño de temas o constructos, se está suponiendo o creando hipótesis que algunos hechos o palabras aparentemente dispersos tienen algo en común o pertenecen a un mismo conjunto. Cuando esto ocurre, se está ante un proceso de factorización. La identificación de relaciones entre variables. Este procedimiento detecta las relaciones entre variables. Se utilizan matrices. Se lleva a cabo el proceso de inspección sistemático. Es capaz de relacionar los memos o notas analíticas producidas de forma que arrojen nuevas luces sobre los datos recogidos, permitiendo así una comprensión progresiva más completa de la realidad analizada. Hallazgos de variables intervinientes. Es posible que durante el proceso algunas piezas no encajen entre sí. Es entonces ahí el momento oportuno
para ver si existe la necesidad de enrutar la búsqueda hacia nuevos elementos que no están presentes y que enlazarían o relacionarían los elementos hasta ahora disponibles. Esas nuevas piezas corresponden a las variables intervinientes. Dentro de la construcción de una cadena lógica de evidencias, tenemos los dos ciclos metodológicos entrelazados. Uno se denomina inducción enumerativa, donde el investigador colecciona un número variado de ejemplos, todos orientados en la misma dirección, y el segundo, una inducción eliminativa, donde el investigador prueba su hipótesis contra otras alternativas de interpretación, poniendo en tela de juicio la generalidad del caso que está siendo abordado. El desarrollo de una conceptualización o teorización coherente no es más que el proceso de análisis cualitativo que conduce a un movimiento progresivo. Se establecieron hallazgos puntuales, se relacionan los hallazgos entre sí, se nombraron o numeran los patrones identificados y se identifican uno o varios constructos que corresponden a esos patrones. Tácticas para probar o confirmar hallazgos. Previamente se establecieron unos hallazgos puntuales, ¿verdad? Luego se relacionaron los hallazgos entre sí y se nombraron o numeraron patrones idénticos. Y se identificaron unos o varios constructos que corresponderían a esos patrones. La lista de las tácticas en mención es la siguiente: chequeo de la representatividad, chequeo de los efectos del investigador, triangulación, ponderación de las evidencias, chequeo de las notas al margen, uso de casos extremos, revisión del significado de los casos o datos extraordinarios, revisión de las evidencias negativas, realización de pruebas, resolver y eliminar las relaciones espurias, réplicas, hallazgos, chequear las explicaciones rivales, obtener la retroalimentación de los informantes. Luego, los procesos técnicos usados para el análisis de los datos de campo, tenemos dos estrategias. La primera es realizar los análisis preliminar, que cumple con 3 pasos. Inciso A, forzarse uno mismo a estrechar el foco de la investigación. Inciso B, estar constantemente revisando las notas de campo. Inciso C, escribir memos acerca de lo que se pueda estar hallando en relación con varios tópicos y trayendo ideas emergentes. Como segunda estrategia para adelantar el análisis después del trabajo de campo, los actores citados presentan algunas familias de códigos varios, de los cuales son genéricos y podrán aplicarse a una gran variedad de contextos. Conciernen esencialmente al desarrollo del sistema de codificación. Una relación básica de estos códigos es la que se presenta a continuación: código de contextos, escenarios, códigos atinentes a las perspectivas de los informantes, códigos acerca de cómo los informantes piensan acerca de las personas y los objetos, código de proceso, código de actividad, código de estrategia, código de relaciones entre personas. Cada uno de estos códigos clasifican, sintetizan y, más significativamente, analizan los datos. Conectan los datos empíricos con los conceptualizados. De ellos hacen el teórico fundamentado. El proceso de construcción y validación de categoría es el primer paso para la construcción del análisis tras la culminación parcial o total del trabajo de campo. Este se relaciona en 3 grandes fases o etapas. Codificación descriptiva, que es el primer nivel de categorización. Se inicia con una fase exploratoria en la cual aparece el primer tipo de categorización eminentemente descriptiva. Luego tenemos la codificación axial o relacional y segundo nivel de categorización.
En la medida que avanza el proceso de recolección de información y el propio proceso de análisis, se va generando un segundo tipo de categoría que irá a aglutinar las inicialmente formuladas. La codificación selectiva, que es el tercer nivel de categorización. Tras una depuración empírica y conceptual que incluye el análisis de los casos negativos, la triangulación y la contrastación con los informantes, entre otros procedimientos, tendrá lugar un proceso de categorización selectiva que arrojará como resultado la identificación o el desarrollo de unas o varias categorías núcleos que articulan todo el sistema categorial construido a lo largo de la investigación. Organización de las ideas para estructurar los análisis intermedios a medida que evoluciona la recolección de los datos de campo. La vinculación que se anuncia entre la recolección y análisis de datos es característica de la investigación cualitativa y la misma ocurre de una manera cíclica. Una de las claves de éxito para adelantar el análisis cualitativo es ir consignando o registrando las ideas que van emergiendo a medida que se lee y organizan los archivos. Las ideas ya mencionadas deben organizarse de manera que sea fácilmente recuperable, lo que permitirá identificar el momento más apropiado para que tales ideas se articulen plenamente a la dinámica de la investigación. La validación de los hallazgos derivados de estos análisis intermedios se realizan mediante dos estrategias básicas. De un lado, el permanente contacto y retroalimentación con los actores o participantes. Del otro, mediante una revisión sostenida de la literatura producida desde la teoría ya existente. En el primer caso se resuelve lo atinente a la validez interna y en el segundo lo que corresponde a la validez externa. Gracias por escucharnos. Esta ha sido toda nuestra exposición.